¿Te despiertas cansado incluso después de haber dormido varias horas? ¿Sientes ansiedad por comer dulce cuando estás estresado? ¿Tu barriga aumenta aunque no estés comiendo tanto? ¿Te cuesta relajarte, incluso cuando supuestamente estás descansando? Puede que no sea simplemente cansancio. Puede que tu cuerpo esté funcionando con el cortisol demasiado alto. Y lo más preocupante es que millones de personas viven así todos los días sin darse cuenta de que su organismo está atrapado en un estado constante de supervivencia. Porque el cortisol elevado no solo afecta el estrés, puede alterar tu metabolismo, tu energía, tu glucosa, tu sueño, tu memoria, tu sistema inmune, e incluso acelerar el envejecimiento de tu cuerpo. Y hoy, en Oxeral, vas a entender qué es realmente el cortisol, por qué el estrés moderno está destruyendo lentamente la salud de tantas personas y cuáles son las 7 señales más importantes de que esta hormona podría estar fuera de control. Quédate hasta el final porque la última señal es una de las más peligrosas y normalmente las personas no la relacionan con el estrés, aunque puede afectar directamente el funcionamiento del cerebro. Y antes de empezar, suscríbete a Noxeral si te interesa la salud metabólica, el bienestar y entender cómo funciona realmente tu cuerpo desde una perspectiva profunda, clara y basada en ciencia. Ahora sí. Empecemos. El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, 2 pequeñas estructuras situadas encima de los riñones. Muchas personas lo conocen únicamente como la hormona del estrés. Pero la realidad es mucho más compleja. El cortisol es una hormona esencial para la supervivencia humana. Tu cuerpo necesita cortisol para mantener la presión arterial, regular la glucosa, controlar la energía, responder a situaciones de peligro y ayudarte a despertar por la mañana. De hecho, sin cortisol, el cuerpo no podría funcionar correctamente. El problema no es el cortisol. El problema es vivir con niveles elevados de cortisol durante demasiado tiempo. Porque el cuerpo humano fue diseñado para experimentar estrés agudo, no estrés constante. Hace miles de años, el cortisol aumentaba cuando existía una amenaza real. Un depredador. Una pelea. Una situación de supervivencia. El cuerpo reaccionaba rápidamente, resolvía el peligro y luego volvía al equilibrio. Pero hoy el cerebro activa exactamente las mismas respuestas biológicas por razones completamente diferentes. Problemas económicos, estrés laboral, falta de sueño, ansiedad, exceso de pantallas, sobreestimulación constante, redes sociales, mala alimentación, sedentarismo, inflamación crónica, e incluso exceso de cafeína. Tu cuerpo no diferencia bien entre un león y un estado permanente de presión psicológica. Y cuando el cortisol permanece elevado durante semanas, meses o incluso años, empiezan a aparecer alteraciones en prácticamente todo el organismo. La primera señal es una de las más comunes. Te despiertas cansado aunque hayas dormido. Esto ocurre porque el cortisol funciona siguiendo un ritmo natural conocido como ritmo circadiano. En condiciones normales, el cortisol debe aumentar por la mañana para darte energía y ayudarte a despertar. Y debe disminuir progresivamente durante la noche para permitir el descanso profundo. Pero el estrés crónico rompe completamente este equilibrio. Muchas personas terminan desarrollando un patrón totalmente invertido. Cortisol alto por la noche y cortisol bajo por la mañana. ¿El resultado? Dificultad para dormir, despertares nocturnos, sueño ligero, sensación de cansancio permanente, necesidad exagerada de café para funcionar, y la sensación de que nunca recuperas energía de verdad. Y aquí ocurre algo extremadamente importante. Dormir mal no solo te hace sentir cansado. Dormir mal altera las hormonas del hambre, la regulación de la glucosa, la sensibilidad a la insulina, la inflamación, la recuperación muscular y la capacidad del cerebro para funcionar correctamente. Por eso muchas personas viven agotadas constantemente sin entender que el problema no es solo mental. Es fisiológico. El cuerpo literalmente pierde la capacidad de recuperarse. Y lo más peligroso es que la gente empieza a normalizarlo. Es normal estar cansado. Es normal vivir estresado. Es normal despertarse sin energía. No, no lo es.
Tu cuerpo está diseñado para tener energía, claridad mental y capacidad de recuperación. Cuando eso desaparece, normalmente hay algo funcionando mal internamente. Y el cortisol elevado puede ser una de las causas principales. La segunda señal es probablemente una de las más visibles. Acumulas grasa abdominal con facilidad, especialmente alrededor de la barriga. Y esto tiene una explicación biológica muy interesante. Cuando el cerebro interpreta que estás bajo amenaza constante, el cuerpo activa mecanismos de supervivencia. Uno de ellos es almacenar energía. Porque desde el punto de vista evolutivo, un organismo estresado necesita reservas. Por eso el cortisol favorece el almacenamiento de grasa, especialmente grasa visceral. La grasa visceral es la que se acumula alrededor de los órganos internos y está fuertemente relacionada con inflamación, resistencia a la insulina, problemas cardiovasculares y deterioro metabólico. Además, el cortisol aumenta la glucosa en sangre para darte energía rápida. El problema es que, si esto ocurre continuamente, las células empiezan a responder peor a la insulina. Y ahí aparece uno de los mayores problemas metabólicos modernos: la resistencia a la insulina, que puede provocar más hambre, más fatiga, más antojos, más acumulación de grasa y más dificultad para perder peso. Por eso muchas personas sienten que antes podía comer esto y no pasaba nada. Ahora engordo mucho más rápido. Y no siempre es una cuestión de disciplina. Muchas veces el cuerpo está hormonalmente alterado. Y eso cambia completamente la forma en que funciona el metabolismo. Si hasta aquí ya te estás identificando con varias señales, comenta la palabra estrés para saber cuántas personas están pasando por esto. Porque lo que viene ahora probablemente explica uno de los hábitos más comunes y destructivos de la sociedad moderna. La tercera señal de cortisol elevado es una de las más peligrosas porque la mayoría de las personas la interpreta como simple falta de voluntad. Ansiedad por azúcar, comida basura o cafeína. ¿Te ha pasado que después de un día estresante sientes una necesidad casi automática de comer algo dulce? ¿O que necesitas café constantemente para poder funcionar? Eso no ocurre solamente por costumbre. También tiene una explicación biológica. Cuando el cortisol aumenta, el cerebro entra en un estado de alerta y desgaste energético. Y para compensarlo, el organismo busca fuentes rápidas de energía y recompensa. Por eso aparecen antojos intensos por azúcar, harinas refinadas, comida ultraprocesada, bebidas energéticas o cafeína. Porque esos productos generan liberación rápida de dopamina y glucosa. Es decir, energía inmediata, alivio momentáneo, sensación temporal de bienestar. Pero el problema es lo que ocurre después. El azúcar provoca picos de glucosa extremadamente rápidos. Y después del pico viene la caída. Más cansancio, más hambre, más ansiedad, más irritabilidad. Y nuevamente el cuerpo vuelve a pedir otra dosis de energía rápida. Así se crea un círculo extremadamente destructivo. Estrés, cortisol, azúcar, inflamación, fatiga, más estrés, y otra vez cortisol. Con el tiempo esto puede alterar profundamente el metabolismo. Y aquí hay algo importante que casi nadie explica. La inflamación producida por una mala alimentación también puede elevar el cortisol. Es decir, el estrés aumenta el deseo de ultraprocesados. Y los ultraprocesados empeoran todavía más el estrés fisiológico del cuerpo. Por eso tantas personas viven atrapadas en una sensación constante de agotamiento y ansiedad, sin entender realmente qué está ocurriendo dentro de su organismo. Y esto conecta directamente con la cuarta señal. Tu mente nunca se apaga. Aunque estés descansando, aunque sea de noche, aunque estés acostado, tu cerebro sigue funcionando como si hubiera un peligro constante. Piensas demasiado, sobreanalizas todo, te cuesta desconectar, sientes tensión mental permanente. Y aquí es donde el estrés moderno se vuelve especialmente peligroso. Porque el cuerpo humano no evolucionó para recibir estímulos constantes las 24 horas del día. Notificaciones, redes sociales, noticias negativas, pantallas, presión laboral,
Problemas económicos. Comparación constante. Sobrecarga de información. El cerebro moderno está hiperestimulado. Y el cortisol tiene muchísimo que ver con eso. Cuando el cuerpo detecta amenaza o presión constante, activa el sistema nervioso simpático, también conocido como modo lucha o huida. En este estado, el organismo prioriza sobrevivir, no descansar, no recuperarse, no relajarse. Por eso muchas personas sienten que incluso cuando tienen tiempo libre, no logran sentirse realmente tranquilas. El cuerpo está físicamente quieto, pero el cerebro sigue en alerta máxima. Y esto tiene consecuencias enormes sobre la salud mental y neurológica. Porque el exceso de cortisol durante largos periodos puede afectar regiones cerebrales fundamentales. Especialmente el hipocampo. El hipocampo participa en la memoria, el aprendizaje, la regulación emocional y la capacidad de concentración. De hecho, algunos estudios muestran que el estrés crónico prolongado puede reducir el volumen del hipocampo con el tiempo. Sí, el estrés puede modificar físicamente estructuras del cerebro. Y esto ayuda a explicar por qué tantas personas desarrollan niebla mental, dificultad para concentrarse, problemas de memoria, fatiga mental o sensación de desconexión. El cerebro agotado por estrés no funciona igual. Y aquí viene algo todavía más preocupante. El cuerpo empieza a adaptarse al estrés constante como si fuera normal. Eso significa que muchas personas pasan años viviendo con síntomas importantes sin darse cuenta de que su organismo está completamente desregulado. Y eso nos lleva a la quinta señal. Te enfermas más seguido o tu cuerpo tarda más en recuperarse. Esto sorprende a muchísima gente, porque normalmente asociamos el estrés únicamente con emociones. Pero el estrés crónico también afecta profundamente el sistema inmune. Al principio, el cortisol tiene efectos antiinflamatorios. Por eso en situaciones agudas ayuda al cuerpo a responder rápidamente. Pero cuando permanece elevado demasiado tiempo, el sistema inmunológico empieza a deteriorarse. Y ahí aparecen inflamación crónica, fatiga persistente, mala recuperación, problemas digestivos, infecciones frecuentes, caída de energía y una sensación general de que el cuerpo ya no responde igual que antes. Muchas personas dicen: antes me recuperaba rápido, ahora cualquier cosa me deja agotado. Y muchas veces el problema no es únicamente la edad. Es el desgaste fisiológico producido por vivir demasiado tiempo en modo supervivencia. Además, el cortisol elevado también puede afectar la microbiota intestinal. Y esto es importantísimo, porque el intestino no solo participa en la digestión, también influye en la inflamación, el sistema inmune, el estado de ánimo, la producción de neurotransmisores, e incluso la regulación del apetito. Por eso el estrés crónico puede provocar síntomas digestivos como hinchazón, reflujo, dolor abdominal, digestiones pesadas o alteraciones intestinales. El cuerpo entero empieza a resentirse. Y aquí muchas personas cometen un error enorme. Intentan solucionar el problema únicamente con más cafeína, más productividad y menos descanso, cuando en realidad el organismo está pidiendo exactamente lo contrario. Recuperación, sueño, equilibrio hormonal, menos inflamación, menos sobrecarga. Si este vídeo te está ayudando a entender cosas que antes no relacionabas con el estrés, suscríbete ahora mismo a Noxeral. Porque aquí no hablamos de salud superficial. Aquí entendemos cómo funciona realmente el cuerpo humano. Y lo que viene ahora probablemente explica por qué tantas personas se sienten agotadas todos los días aunque descansen. La sexta señal de cortisol elevado es una de las más destructivas para la salud moderna. Tu sueño está completamente alterado. Y no hablamos solamente de dormir pocas horas. Muchas personas duermen 7 u 8 horas, y aún así se levantan agotadas. Porque el problema no siempre es la cantidad de sueño. Muchas veces el problema es la calidad del descanso. Cuando el cortisol permanece elevado durante la noche, el cerebro tiene dificultades para entrar en estados profundos de recuperación. Por eso aparecen síntomas como
Despertarse entre las 3 y las 5 de la mañana. Tener sueños intensos. Sentir el corazón acelerado. Despertarse varias veces. O sentir que la mente nunca se apaga completamente. Y aquí ocurre algo extremadamente importante. Dormir mal no solo produce cansancio. Dormir mal altera prácticamente todo el funcionamiento hormonal y metabólico del cuerpo. Durante el sueño profundo, el organismo repara tejidos, equilibra hormonas, regula la glucosa, reduce inflamación, consolida memoria y recupera el sistema nervioso. Pero si el cuerpo permanece constantemente en estado de alerta, esa recuperación nunca ocurre correctamente. Y entonces aparece uno de los ciclos más peligrosos del estrés crónico. Dormir mal aumenta el cortisol. Y el cortisol elevado empeora todavía más el sueño. Es un círculo vicioso biológico. Y con el tiempo esto afecta la sensibilidad a la insulina, el apetito, la testosterona, la producción hormonal, la energía, el metabolismo y hasta el envejecimiento celular. Sí, el estrés crónico puede acelerar el envejecimiento del cuerpo, porque el organismo vive constantemente bajo desgaste fisiológico. Y aquí hay algo que muchas personas ignoran. El cuerpo no diferencia demasiado entre estrés emocional y estrés físico. Dormir poco, comer ultraprocesados, tener inflamación, vivir sedentario o abusar de estimulantes también son formas de estrés biológico. Por eso algunas personas sienten que su cuerpo está colapsando incluso aunque no estén pasando por un problema emocional grave. El organismo simplemente lleva demasiado tiempo funcionando sin recuperarse. Y eso nos lleva a la séptima y última señal. La más silenciosa. La más ignorada. Y probablemente una de las más peligrosas. Niebla mental y agotamiento constante. Muchas personas creen que simplemente están desmotivadas. O que ya no son como antes. Pero en realidad el cerebro también sufre muchísimo las consecuencias del estrés crónico. Especialmente cuando el cortisol permanece elevado durante meses o años. Porque el exceso de cortisol puede afectar regiones cerebrales relacionadas con memoria, concentración, aprendizaje, motivación y claridad mental. Por eso aparecen síntomas como olvidar cosas fácilmente, dificultad para concentrarte, sensación de lentitud mental, problemas para tomar decisiones, fatiga psicológica o incapacidad para pensar con claridad. Es como si el cerebro estuviera funcionando con energía mínima todo el tiempo. Y desde un punto de vista biológico, eso tiene sentido. Porque cuando el cuerpo entra en modo supervivencia, deja de priorizar el rendimiento óptimo. Prioriza ahorrar energía, sobrevivir, mantener funciones básicas. Por eso muchas personas sienten que ya no tienen motivación, ya no disfrutan igual las cosas, o viven constantemente agotadas aunque intenten descansar. Y lo más peligroso es que la sociedad ha normalizado completamente este estado. Normalizamos vivir cansados, vivir ansiosos, depender de cafeína, dormir mal, tener inflamación, sentir estrés constante, o vivir mentalmente saturados. Pero eso no es normal. Son señales de que el cuerpo lleva demasiado tiempo bajo presión. Y aquí quiero que entiendas algo muy importante. El cuerpo humano tiene una enorme capacidad de adaptación. Pero esa adaptación tiene un precio. Puedes acostumbrarte a vivir cansado. Puedes acostumbrarte a vivir inflamado. Puedes acostumbrarte a la ansiedad. Puedes acostumbrarte a la fatiga. Pero eso no significa que tu cuerpo esté bien. Muchas veces significa exactamente lo contrario. Significa que el organismo lleva demasiado tiempo sobreviviendo. Y cuanto más tiempo permanece el cuerpo en este estado, mayor es el riesgo de desarrollar problemas metabólicos y hormonales más serios. Porque el cortisol elevado también se relaciona con resistencia a la insulina, acumulación de grasa visceral, hipertensión, inflamación crónica, problemas cardiovasculares y deterioro metabólico progresivo. Por eso, hoy tantos especialistas hablan de salud metabólica como uno de los pilares más importantes del bienestar moderno. Porque todo está conectado.
estrés, sueño, inflamación, glucosa, hormonas, energía, cerebro. El cuerpo no funciona por partes aisladas. Funciona como un sistema completo. Y cuando un área permanece alterada durante demasiado tiempo, todo empieza a resentirse lentamente. Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra supervivencia. Porque quiero saber cuántas personas realmente están entendiendo el impacto que tiene el estrés crónico sobre el cuerpo humano. Y ahora viene la parte más importante de todo el vídeo. Cómo empezar a revertir el exceso de cortisol y ayudar al cuerpo a recuperar el equilibrio. Ahora viene la pregunta más importante. ¿Se puede bajar el cortisol y recuperar el equilibrio del cuerpo? La respuesta es sí. Y la buena noticia es que el organismo tiene una capacidad de recuperación muchísimo mayor de lo que la mayoría de las personas imagina. Pero para conseguirlo necesitas entender algo fundamental. El problema no suele ser una única causa. Normalmente es la acumulación constante de pequeñas fuentes de estrés mantenidas durante demasiado tiempo. Mal sueño, mala alimentación, exceso de pantallas, ansiedad constante, sobrecarga mental, sedentarismo, inflamación, falta de descanso real. El cuerpo moderno vive hiperestimulado. Y el primer paso para recuperarlo es reducir esa sobrecarga fisiológica. Lo primero y probablemente más importante. Mejorar el sueño. Porque el sueño es una de las herramientas más poderosas para regular el cortisol y reparar el organismo. Dormir tarde constantemente, exponerte a pantallas antes de dormir o vivir con horarios completamente caóticos altera profundamente el ritmo circadiano. Y cuando el ritmo circadiano se rompe, el cuerpo pierde la capacidad de regular correctamente las hormonas. Por eso muchas personas sienten energía por la noche y agotamiento extremo por la mañana. El organismo literalmente pierde sincronización. Algo tan simple como dormir en horarios más estables, reducir luz artificial por la noche y exponerte a luz solar natural por la mañana puede mejorar muchísimo la regulación hormonal. Y aquí quiero que entiendas algo importante. La luz solar no solo sirve para vitamina D. La luz regula directamente el reloj biológico del cerebro. Y ese reloj controla el sueño, el cortisol, la energía, la temperatura corporal y múltiples procesos hormonales. Por eso pasar todo el día encerrado y rodeado de pantallas afecta muchísimo más de lo que la gente cree. Lo segundo, controlar los picos de glucosa y reducir inflamación. Porque cada pico extremo de azúcar también representa una forma de estrés para el organismo. Y aquí entra uno de los mayores problemas de la alimentación moderna. Los ultraprocesados. Comida diseñada para generar hiperestimulación. Muchísima azúcar. Harinas refinadas. Aceites ultraprocesados. Exceso de calorías. Muy poca saciedad real. El problema es que estos alimentos alteran la glucosa, la insulina, la inflamación, el apetito y el equilibrio hormonal. Y eso termina empeorando todavía más el cortisol. Por eso tantas personas viven atrapadas entre fatiga, hambre constante, antojos y ansiedad. Porque el cuerpo nunca logra estabilizarse realmente. Priorizar proteína, fibra, comida real, frutas, verduras, grasas saludables y alimentos menos procesados puede tener un impacto enorme sobre la energía y el estrés fisiológico. Lo tercero, mover el cuerpo. El ejercicio bien utilizado es una de las herramientas más potentes para mejorar la sensibilidad a la insulina, regular el estrés y mejorar la salud cerebral. Pero aquí hay un detalle importante. Más ejercicio no siempre significa más salud. Porque entrenar en exceso también puede convertirse en otra fuente de estrés para el organismo. Especialmente si duermes mal, comes mal, o ya estás viviendo agotado constantemente. Por eso el equilibrio es fundamental. A veces una caminata diaria puede ayudar más al sistema nervioso que entrenamientos extremos hechos desde el agotamiento. Y esto conecta con otro problema enorme del mundo moderno. Las personas han olvidado descansar de verdad. Siempre hay ruido, pantallas, notificaciones, información, contenido,
Estimulación constante. El cerebro nunca se detiene. Y el sistema nervioso necesita pausas reales para recuperarse. Caminar sin móvil. Respirar. Dormir mejor. Pasar tiempo en silencio. Reducir sobreestimulación. Desconectar. Todo eso tiene efectos fisiológicos reales sobre el cortisol y el sistema nervioso. Porque la recuperación no es un lujo. Es una necesidad biológica. Y aquí quiero decirte algo muy importante. El cortisol no es el enemigo. De hecho, el cortisol es esencial para vivir. El problema aparece cuando el cuerpo nunca logra salir del estado de alerta. Cuando sobrevivir se convierte en el estado normal del organismo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy con millones de personas. Personas agotadas, inflamadas, ansiosas, mentalmente saturadas, durmiendo mal, funcionando a base de cafeína, y creyendo que todo eso es normal. Pero no lo es. Tu cuerpo está diseñado para tener energía, claridad mental, capacidad de recuperación, buen descanso, estabilidad metabólica. Y cuando esas cosas desaparecen, normalmente el organismo está intentando enviarte señales. El problema es que muchas personas esperan hasta que el cuerpo colapsa para empezar a escucharlo. Por eso entender cómo funciona el estrés y el cortisol puede cambiar completamente tu salud. Porque cuando mejoras el sueño, la alimentación, la inflamación, la glucosa, el descanso y el equilibrio hormonal, también cambia tu energía, tu cerebro, tu metabolismo y tu calidad de vida. Si este vídeo te ayudó a entender mejor lo que está pasando dentro de tu cuerpo, suscríbete ahora mismo a Noxeral. Aquí hablamos de salud real, metabolismo, hormonas, inflamación, glucosa y bienestar desde una perspectiva profunda, clara y basada en ciencia. Y comenta abajo, ¿cuál de estas señales sientes más frecuentemente? Quiero leerte. Nos vemos en el próximo vídeo.